Bueno, vamos a hablarles mi compañera Pamela Pérez y yo. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Ese es el caso clínico que les traemos. Entonces, consiste en un masculino de 8 años de edad que es ingresado al hospital por 3 episodios convulsivos tónico-clónicos asociados a cialorrea, versión ocular y relajación de esfínter vesical. Cuadro similar previo de manera reciente, por lo que se trató con ácido valproico y fenitoína, mostrando mejoría. Entre los antecedentes personales importantes se tiene que hay crisis convulsivas desde los 7 meses de edad y un soplo cardíaco desde el nacimiento, al cual se le descartó cardiopatía. Antecedentes familiares, se niega cualquier antecedente de retraso mental o epilepsia en la familia, aunque la madre pues sí tiene múltiples embarazos. De todos modos, no se encontró pues como alguna relación importante entre los múltiples embarazos de la mamá con las manifestaciones del niño. En el examen físico se encuentra un buen estado general, frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, respiratoria de 19 respiraciones, disculpas, hay que se fue una L, era una R, temperatura de 37 grados centígrados, peso de 15 kilogramos y talla de 1,6 metros, con un índice de masa corporal de 13,3. No se reporta aumento del perímetro cefálico, se encuentra retraso en el desarrollo motor y de la habla y no camina ni se alimenta solo. No se encuentra atrofia muscular, no hay parálisis de nervios craneales. Todos estos datos son importantes porque vamos a ver ya cuando empecemos a ahondar dentro de las alteraciones que podemos encontrar dentro de este síndrome, eh, que se puede presentar muchas de estas manifestaciones clínicas y sería como importantes para el pronóstico de la enfermedad. Ahora sí vamos a entrar a hablar directamente del síndrome de Andy Walker y para poder empezar a hablar de esto tenemos que hacer una contextualización anatómica breve para que asociemos todo lo que vamos a hablar con lo que encontramos normal dentro de la anatomía. De manera inicial entonces vamos a tener que, recordemos que la bóveda craneana se divide en 3 grandes partes, ¿sí? La fosa craneal anterior, la media y la posterior. Que la posterior recordemos que su principal representante es el hueso occipital, pero también va a tener partes de los huesos temporales y de los, perdón, y de los parietales. Ahí pues obviamente encontramos los diferentes accidentes anatómicos, que ya sabemos pues que son importantes porque por ahí pasan estructuras eh, que van a llegar a diferentes partes del rostro y que también son vasculares, provienen pues para nutrir el tallo y el cerebro como tal. Acá, dale otra porfa para que señalemos lo que es importante. Tenemos una vista posterior del tronco del encéfalo, acá para que recordemos eh, la relación que tiene el cerebelo, ¿sí? Con la parte posterior del tronco del encéfalo, con el cuarto ventrículo que lo vemos acá en una disección cerrada en el círculo, en el centro, que en relación con la parte superior de ese cuarto ventrículo tenemos el velo medular superior, tenemos una apertura o una abertura lateral que se conoce como el agujero de Luschka, y en la parte medial, que ya lo vamos a ver en otra disección sagital, también está el agujero de Magendie, que son importantes para la dinámica del líquido cefalorraquídeo, como lo vamos a ver en un momento. Recordemos entonces que en la parte posterior del el tronco del encéfalo tenemos el nacimiento anatómico de prácticamente todos los pares craneales, ¿cierto? Excepto pues uno que nace en la parte anterior, pero el resto todos están ahí y cualquier alteración que pueda comprometernos esta parte podría tener manifestaciones con alteraciones de los pares craneales. Por eso era importante descartarlo en el caso clínico que les presentamos anteriormente. Entonces acá vemos de nuevo la relación del sistema ventricular con el acueducto mesencefálico o de Silvio, el cuarto ventrículo y en la parte, me das otra porfa para que señalemos lo importante. Listo. Aquí entonces vamos a ver el cuarto ventrículo. Hacia la parte más inferior de la imagen vemos la apertura de Magendie, que les mencioné previamente. Estas dos estructuras, como les dije, son importantes para permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo desde el sistema ventricular hacia la parte de la médula espinal y pues del espacio subaracnoideo y de todos pues para que pase posterior al cerebelo y ya se disperse pues para su posterior paso a los senos. Vemos también el velo medular superior en una vista lateral
y pues vemos como la relación del cuarto ventrículo con el cerebelo. Vemos que el cerebelo hace como una especie de, pues como que cubre a toda la parte posterior del cuarto ventrículo, tanto posterior, tanto superior como inferiormente. Entonces el velo inferior y el velo superior está cubierto por el cerebelo como tal. Vamos a ver que en las alteraciones del síndrome de Andy Walker, esta relación anatómica se puede perder y eso es un hallazgo importante para el diagnóstico. A ver la siguiente. Y acá entonces es para que recordemos esa dinámica o ese recorrido que hace entonces el líquido cefalorraquídeo. Vemos entonces que acá, dale otra para que señalemos acá lo que es la confluencia de los senos, que está en relación prácticamente con el occipulso, con la prominencia occipital posterior. Eh, Ahí es donde va a drenar entonces lo que es el seno recto, el seno sagital y los senos laterales o transversos, para que posteriormente pues, se dé el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Esta relación anatómica es importante porque vamos a ver más adelante que dentro de los signos diagnósticos del síndrome de Andy Walker, esta relación anatómica puede perderse y la confluencia de los senos, que también se puede conocer con el nombre de la tórcula o tórculo cerebral, también se puede encontrar desplazado. La siguiente. Bueno, ahora entonces sí hablemos de qué es el síndrome de Andy Walker. El síndrome de Andy Walker es una malformación congénita que afecta al sistema nervioso central. Específicamente afecta la fosa posterior y clásicamente tiene una triada que es agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso, dilatación quística del cuarto ventrículo y aumento del diámetro de la fosa posterior. Es importante tener en cuenta que esto puede presentarse con o sin hidrocefalia. ¿Sí? La hidrocefalia se considera más una consecuencia de la alteración y no una parte fundamental para la definición de la enfermedad. ¿Sí? Como les hablé previamente, la alteración, por ejemplo, marcada de los agujeros de Luschka y de Magendie podrían impedir un drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo y eso provocaría la acumulación de este líquido dentro de esa fosa posterior, provocando el aumento de esta fosa, dando lugar a pues, lo que sería la hidrocefalia. Pero puede que se presente la contención quística sin necesidad de que haya el aumento del diámetro cefálico o la hidrocefalia como tal, que pues para que se presente la hidrocefalia tendría que haber manifestaciones propiamente dichas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante aclarar que puede hablarse de síndrome de Andy Walker, de variante de Andy Walker o de malformación de Andy Walker, ¿sí? Cuando hablamos de síndrome de Andy Walker es para referirnos pues como tal a la alteración que existe. La variante de Andy Walker se refiere a la alteración, pero cuando no hay una marcada en un marcado aumento de la fosa posterior y cuando la hipoplasia verniana pues tampoco está marcada. Y hablamos de malformación de Andy Walker cuando este síndrome está en asociación con otra enfermedad, ¿sí? Porque la malformación podría ser parte de un conjunto de malformaciones sistémicas y no solamente como una enfermedad exclusiva. Entonces ahí hablaríamos de malformación de Andy Walker asociada a otra alteración, como ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se dice que la prevalencia es de 1 por cada 20.000 a 1 de cada 30.000, según estudios con casos de nacidos vivos. Por eso les decía que dentro de la definición de las enfermedades huérfanas en Colombia esta no entraría porque por epidemiología pues no nos daría. Según Orphanet, la prevalencia es de 1 por cada 100 nacidos para niños que solamente tengan enfermedad de Andy Walker sin ninguna otra asociación. Hay un leve predominio en mujeres y la mortalidad neonatal es del 14% e infantil del 25%, pero hay una cifra para la mortalidad en general que es del 5 al 20% y eso se presentaría eh, en la población general. ¿Qué quiere decir? O sea, que no solamente para niños neonatos, sino que se ha visto que el diagnóstico podría retrasarse hasta estadios mucho más avanzados en el ciclo de vida, incluso en la edad adulta. Entonces, para incluir toda la población, la mortalidad sería del 5 al 20%. Profe Diana tenía la mano levantada. Sí, qué pena, Rafael, te pregunto, ¿estos datos epidemiológicos que nos estás dando son tomados de dónde o hacen alusión a qué país o mejor dicho, a ubicarnos dónde estamos?
Perdón, había estado hablando con el micrófono apagado, que lo había apagado. Sí, estos son datos europeos, ¿sí? Dentro de la epidemiología en Colombia no se encuentra, o es muy difícil pues encontrarla, la verdad no se pudo encontrar un dato. Tampoco hace parte, como les he dicho, la enfermedad pues dentro de enfermedades huérfanas, entonces solamente se encontró datos de Orphanet y de estudios reportados a nivel de Europa, en diferentes estudios que se han hecho pues allá específicamente. Ok, listo. Entonces es importante que cuando, para los otros chicos que faltan, siempre pongan, recuerden que cuando uno está dando un dato epidemiológico es como si estuviera hablando del nexo epidemiológico. Persona, tiempo, lugar. Siempre describir las 3 características, persona, tiempo, lugar, para que la gente se pueda ubicar de qué estamos hablando. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Sigamos. Listo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en esta tabla vemos que la enfermedad de Dandy-Walker podría estar asociada con anomalías estructurales, cromosómicas y genéticas. Dentro de las estructurales podemos encontrar alteraciones en el ojo, en el corazón, en el sistema digestivo, en el tracto urinario. La más común en el ojo es el anoftalmos o el microoftalmos, ¿sí? En el corazón sería un defecto septal ventricular. En el sistema digestivo tenemos malformaciones congénitas de la fijación intestinal y en el tracto urinario tendríamos hidronefrosis congénitas. Ya tendríamos dentro de las alteraciones cromosomales, la más común es el síndrome de Patau o trisomía 13, y dentro del síndrome genéticos tendríamos la enfermedad o el síndrome de Meckel-Grover. Ya cuando tenemos la enfermedad de Dandy-Walker asociada con una de estas, ya es cuando hablamos de malformación de Dandy-Walker, ¿sí? Que es la que está asociada a otra enfermedad o con otras manifestaciones sistémicas. Listo. Listo, entonces vamos a continuar con la etiopatología, pero para comenzar tenemos que saber de dónde viene todo, ¿cierto? Entonces la alteración que da lugar al desarrollo del síndrome de Dandy-Walker se da durante el desarrollo embrionario, pero del sistema nervioso central, y eso aproximadamente se da más o menos en la 5ª semana de gestación. El encéfalo, sin embargo, el encéfalo se comienza a desarrollar a partir de la 3ª semana cuando existe una placa y un tubo neural que se desarrollan a partir de un neuroectodermo. Entonces, sabemos que ese tubo neural tiene que tener un cierre, una fusión de los pliegues a nivel craneal y a nivel del cierre del neuroporo rostral, y cuando estos se cierran, cuando estos neuroporos, tanto el craneal como el rostral, se cierran, van a dar lugar a 3 vesículas primarias que vienen siendo estas 3, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas posteriormente se van a dividir en 5 vesículas secundarias que el prosencéfalo, pues bien, dando lugar al prosencéfalo me va a dar el prosencéfalo secundario, y al diencéfalo. El mesencéfalo no se divide y queda como mesencéfalo, pero el romboencéfalo toma lugar como metencéfalo y mielencéfalo. Estos posteriormente, el metencéfalo posteriormente va a convertirse en un cerebelo y el puente, y el mielencéfalo se va a convertir en la médula oblongada. Nos importa es este metencéfalo, que este va a ser principalmente el que nos va a dar origen al síndrome de Dandy-Walker, porque estas son las estructuras principalmente afectadas. Entonces, el desarrollo del cerebelo comienza aproximadamente hacia la 9ª semana. Este es el desarrollo. Aquí vamos a ver entonces cómo se van a dar las malformaciones a lo largo de las semanas. Entonces, en general, el desarrollo del cerebelo inicia aproximadamente a la 9ª semana con el desarrollo de los hemisferios cerebelosos a partir de unos bordes rómbicos. Esto es lo que es el metencéfalo. Acá son los bordes rómbicos que nos van a dar lugar a lo que es el cerebelo en desarrollo, y esta protuberancia va a ser pues lo que es el puente, ¿cierto? Entonces, las paredes del metencéfalo pues van a dar lo que es la protuberancia del cerebelo, y al tiempo este metencéfalo, su parte superior, va a dar lugar al techo de ese cuarto ventrículo. Entonces, el cerebelo se desarrolla a partir de los engrosamientos. Esta es una placa tomada a nivel transverso, y el cerebelo se va a desarrollar a partir de los engrosamientos de estas protrusiones cerebelosas,
que se forman a partir de unas partes o unas placas dorsales y alares. Inicialmente, entonces, estas protrusiones cerebelosas se van a proyectar hacia el cuarto ventrículo y estas protrusiones van a tener un crecimiento a nivel medial. Entonces ellas van a empezar a aumentar de tamaño y se fusionan en este plano medio, crecen y se superponen sobre ese cuarto ventrículo. Entonces aquí vemos cómo se da ese desarrollo. Finalmente el cerebelo entonces va a dar lugar a 3 lóbulos. El primero, que es el lóbulo floculonodular, que es el más antiguo de todos, que presenta conexiones con el aparato vestibular, especialmente con el vestíbulo del oído. El vermis o el lóbulo anterior, entonces van a relacionar más que todo con la sensibilidad de los miembros. Y el lóbulo posterior, que es el último que se forma, es decir, el más moderno, está implicado más que todo con el control selectivo de los movimientos de los miembros. Entonces, en general, los lóbulos cerebrosos se van a desarrollar y más o menos hacia la semana 18 tenemos un desarrollo total del cerebelo. Estas dos imágenes que presentamos acá son de la semana sexta y esta es la semana 17 de desarrollo del sistema nervioso. Entonces, más o menos a la semana 10ª da lugar a la formación de los plexos coroideos, del cuarto ventrículo y de los agujeros de Mayende y Lutzka, que los mencionó ahorita mi compañero Santiago en las imágenes de anatomía. Entonces aquí vemos cómo el plexo coroideo se va formando. Este es el cuarto ventrículo, aquí la protuberancia, y aquí es un lóbulo, el lóbulo anterior del cerebelo en desarrollo. Para la semana 17, ya formado entonces el cuarto ventrículo, se forma entonces a partir de la formación también de ese plexo coroideo, y cuando ya está lleno todo, pues totalmente ese cuarto ventrículo de líquido cefalorraquídeo, vamos a dar lugar a la formación completa entonces de ese cuarto ventrículo. Más o menos a la semana 18, como dije, el cerebelo ya está formado, está terminándose de formar. Sin embargo, el cerebelo tiene un desarrollo mucho más lento con respecto a los hemisferios cerebrales. Entonces, puede que a veces a la semana 20 el cerebelo sea mucho más pequeño con respecto a los hemisferios cerebrales y eso genere un sobrediagnóstico de hipoplasia berniana en la ultrasonografía. Entonces, se ha visto entonces en general que el desarrollo del síndrome de Andy-Walker está relacionado con la formación de un velo medular posterior o la persistencia de ese velo medular posterior. Vimos en la imagen de anatomía que solamente quedaba un velo medular superior y un velo medular inferior. En el síndrome de Andy-Walker entonces nos va a quedar entonces la persistencia de ese velo medular posterior, que va a dar lugar a una membrana que es ectodérmica y aracnoidea, que desencadenan una anormalidad en el techo, acá en el techo del cuarto ventrículo, y el vermis cerebeloso se va a ver ya sea parcial o totalmente subdesarrollado, y en consecuencia se va a formar un saco quístico sobre el cuarto ventrículo. En general, la etiología no se conoce, se desconoce totalmente o no se ha esclarecido el por qué se genera. Sin embargo, se dice que puede ser una predisposición genética, puede también estar asociado a anormalidades cromosómicas, a procesos infecciosos prenatales como un TORCH o a exposición a agentes químicos como warfarina o alcohol. Entonces, para hablar ya de la clínica, en la mayoría de los pacientes se suele hacer diagnóstico en el primer año de vida. Sin embargo, la hidrocefalia puede aparecer a partir de los 3 meses o incluso puede postergarse en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta. Pero la hidrocefalia se encuentra en el 80% de los casos de los recién nacidos, ¿cierto? Vamos a ver que dentro de los signos también podemos tener el signo de sol poniente, podemos tener un aumento de la presión intracraneana, un aumento del diámetro de la fosa posterior, alteraciones en desarrollo psicomotor, podemos tener abombamiento de la fontanela anterior, diástasis de suturas craneales, dilatación de vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Y dentro de los síntomas se pueden presentar con convulsiones, espasticidad, letargia, apnea, hipoacusia, alteraciones visuales, falla respiratoria. Y algunos que se manifiestan durante la infancia tardía o cuando son adultos pueden presentarse con síntomas parecidos a un tumor de fosa posterior y entonces se van a manifestar con cefalea, con vómito, con parálisis de nervios craneales, pueden presentar nistagmos o pueden tener ataxia y poco control de los movimientos finos. Para hablar de diagnóstico tenemos principalmente existen 3 diagnósticos diferenciales con respecto al síndrome de Andy-Walker, que serían una displasia berniana,
un quiste de la bolsa de Blake y los quistes subaracnoideos o tumores de fosa posterior. Generalmente entonces en el diagnóstico tenemos que se basa en los hallazgos anatómicos que se vean en la ecografía fetal o postnatal, en las tomografías computarizadas y la resonancia magnética, pero la resonancia magnética siempre va a ser el gol estándar para nosotros diagnosticar un síndrome de Andy-Walker. Entonces el signo imagenológico principal compatible con síndrome de Andy-Walker consiste en que vamos a hallar un tórculo, se llama un tórculo elevado, conocido como el signo de Bussy. Entonces estas tres imágenes se las muestro para que aquí es más fácil como entenderlo en esta forma como más artística. Vamos a ver que se va a presentar con un vermis pequeño y este vermis pequeño va a tener una rotación anormal que nos las está indicando esta flechita. Y aquí también vamos a poder ver pues cómo existe pues este es el signo de Bussy. Vamos a ver que hay una fosa posterior aumentada de tamaño y vamos a tener la hidrocefalia, hay un aumento en el líquido. Ya aquí podemos ver el aumento en el líquido que me genera un efecto como de compresión y un desplazamiento de todas las estructuras, y eso nos demuestra pues entonces que existe una hidrocefalia. Además hay un aumento de como un alargamiento, por decirlo así, del cráneo y de la cabeza del niño. Aquí podemos ver otras imágenes de cómo se ve, aquí lo podemos ver, a la resonancia magnética. Y por último, el tratamiento y el pronóstico. Actualmente el tratamiento consiste más que todo en una excisión de membrana quística con derivación e intervención neuroquirúrgica. Realmente los pacientes con esta alteración tienen un pronóstico que es muy variable y eso depende también de lo que tengan, pues de la gravedad pues, y la condición y de las asociaciones pues, o de las enfermedades asociadas que pueda presentar el niño, y eso puede empeorar entonces el pronóstico. Tenemos una tasa de mortalidad que ha pasado del 100% al 10% y hoy en día, y es por los avances tecnológicos y quirúrgicos que se tienen. Muchas gracias.